Regresamos a Valores Empresariales, hoy con un tema muy especial que es la revolución del despertar, y hablando con un invitado de lujo que es César Lozano. César, estábamos hablando en el bloque anterior de lo que tenía que ver con esa trampa del ser y versus el tener. ¿Qué es eso de la trampa? Háblame un poquito de eso. Esa trampa yo la he denominado la trampa de la modernidad porque justamente es consecuencia de lo que la vida moderna nos ha vendido como ideal de éxito, esa búsqueda insaciable de tener una cantidad de cosas como lo decíamos anteriormente. Y lo quiero ligar con la frase de Emerson que citabas ahora, de que llevamos vidas de tranquila desesperación, porque finalmente eso es una explicación muy clara de la trampa en la que vivimos, en el entendido de que es tal el proceso de sobreestimulación en nuestro cerebro, tan poca la carga emocional que le damos a los eventos que vivimos, que las respuestas de nosotros son prácticamente de apatía. Y esa apatía nos lleva a que vivamos aletargados. Es decir, el gran sacrificado de todo este proceso al que nos está dando la modernidad, a menos de que hagamos conciencia, termina siendo nuestro criterio propio. Una prueba clarísima, Giovanni, está en esto. Hoy en día, ¿cómo consumimos información? Consumimos información y queremos que la información de una vez venga cargada con la opinión de otro, para yo no tener la necesidad de tomarme el tiempo para procesar la información. Es decir, yo ya no compro solamente la información, sino que compro la opinión de otro. Y al final del día uno termina no teniendo un punto de pensamiento claramente propio. Y ahí es donde tenemos que despertar. A ver César, si te entiendo bien, esto hace alusión a grandes pensadores que dicen que el ser humano hace lo que sea con tal de evitar el proceso del pensamiento. Claro que sí. De evitar pensar, porque eso es una cosa incómoda para el cerebro, para mucha gente, ¿no? Indudablemente, y pareciera que fuera de pronto hasta algo impactante decirlo de esa forma, y brusco quizás, pero es una realidad. Ya hoy en día no nos tomamos el tiempo para pensar en las consecuencias de lo que hacemos. No nos tomamos el tiempo para pensar en las consecuencias de lo que decimos. No nos tomamos el tiempo para pensar en las consecuencias que va a tener en nuestra vida las acciones cotidianas. Y ahí es donde perdemos el norte y empezamos a vivir en una trampa. Y esa trampa es de la que nos tenemos que salir. Ahora, César, la revolución del despertar. Perfecto. ¿Y qué recomendaciones o qué pequeños pasos podríamos empezar a dar para liberarnos de eso, precisamente, César? Digamos que hay que hacer dos cosas. La primera, identificar si efectivamente estás o no estás en la trampa de la modernidad, y para eso hay unos indicadores o unas señales. Sí. Y segundo, encontrar la llave. ¿Y cuáles son los indicadores? Así, rápidamente. Rápidamente, entonces vamos a hablar de varios indicadores. Primero, la dependencia de la tecnología. Okay. Simple. Si tú dejas tu teléfono celular o tu tablet en la casa, vas para tu oficina y en la oficina pasas una mañana incómodo, desesperado porque te hace falta ese teléfono celular, porque te hace falta la tablet, es un indicador claro de que estás viviendo en la ilusión tecnológica y necesitas estar estimulado de información. Y como no tienes ese estímulo, tienes un tiempo que deberías utilizar para pensar, pero que no sabes ya qué hacer con ese tiempo y por eso te sientes incómodo. Ahí estás en la trampa de la modernidad. Okay. Ese es un elemento. Un segundo elemento es cuando tienes emociones que te dominan y que no eres capaz de superar, es decir, estados de depresión o estados de angustia o estados de temor que tú no los puedes superar y no entiendes por qué te sientes de esa manera, pero tampoco tienes claro cómo salir de ellos. Sí. Eso es por estar en la trampa. César, pero esa parte me parece vital porque finalmente lo que es el tema de la gestión y el control emocional, bueno, me imagino, yo no sé si todos los televidentes en América Latina estarán de acuerdo conmigo, es una de las grandes falencias que tenemos los seres humanos, o sea, cómo lograr realmente tomar ese control de nuestros estados emocionales. Claro, y eso es simplemente un indicador de que ya estás en la trampa. Okay. Y tienes que empezar a entender entonces cuál es la puerta o cuál es la llave que nos abre la puerta de la trampa para empezar a vivir distinto. Otro indicador que te quisiera compartir que habla de que estamos justamente metidos en la trampa de la modernidad es que nuestro criterio ya no es un criterio propio. Uno lo ve en las conversaciones comunes de la gente, que si uno escucha el radio por la mañana en el carro, de 7 a 8 de la mañana, durante la mañana en la oficina, cuando está tomándose un tinto y compartiendo con un amigo, uno perfectamente se sorprende escuchando a los amigos o escuchándose uno mismo, expresando la opinión que escuchó en la radio, no la opinión que tú te generaste con criterio propio a partir de esa información. Okay. Porque ya no estás viviendo tu vida, estás viviendo en automático, como tú lo decías ahora. Entonces simplemente vas repitiendo una serie de informaciones porque ya no les estás dando el proceso de valoración necesaria para tener tu propio criterio. César, ¿y cuál es la llave entonces para uno salir de ese automatismo y de ese camino automático y casi que programado por la sociedad y en el que uno no se da cuenta realmente qué es lo que realmente uno quiere en el fondo, lo que realmente lo hace feliz a uno? ¿Cuál es la llave para eso, César? Bueno, la llave es muy simple, es muy poderosa, mas no es muy fácil de encontrar. Es básicamente identificar con claridad cuál es tu propósito de vida. Y con ese propósito de vida en tu mano, empezar a cuestionar y empezar a reflejar, a analizar cada una de las acciones que tú estás teniendo. Entonces, por ejemplo, yo en mucha parte de mi vida, lo tengo que confesar, siempre creí que parte del éxito implicaba tener un Ferrari rojo y tener una mona al lado, una rubia al lado. Porque esa fue la idea que nos vendieron de éxito, por lo menos de las que yo compré. Luego yo identifico que mi propósito de vida es enseñar. Y entonces yo llego y me cuestiono, a ver,
para yo enseñar con éxito y enseñar bien y enseñar correctamente, realmente es necesario tener un Ferrari rojo y una rubia al lado. Y cuando yo me doy cuenta que no es necesario porque no hace la diferencia, entonces entiendo que eso es una venta que me está haciendo la modernidad, pero que no necesariamente yo la tengo que comprar. Ahora, para yo enseñar mejor tengo que estudiar más, tengo que tener estudios, tengo que participar en eventos, tengo que ir a seminarios, me tengo que preparar. Sí, para eso sí. Entonces la ida a una preparación de un seminario y un evento, para mí sí es parte de lo que está alineado con mi propósito. Ahí estoy viviendo mi vida. Cuando cada acción está enrutada en función de mi propósito, pero hay que tener claro cuál es el propósito. Ahora, el tema del propósito que te entendí cuando dijiste que no era a veces fácil, a veces la gente lo identifica como con una misión personal, una cruzada personal, o a veces luchar por una injusticia puede convertirse también en un propósito de vida, o simplemente el tratar de contribuir con el bienestar de los demás pueden ser un propósito. Ahora, obviamente estoy de acuerdo contigo, toma tiempo realmente encontrarlo, pero es posible cuando uno comienza a hacer esos trabajos de introspección, que me creo que tú haces en tu trabajo. Fantástico. Ese es el camino. La única manera de lograr desarrollar o identificar con claridad un propósito es empezar a hacer un trabajo hacia adentro. Pero si te das cuenta, paradójicamente, la modernidad nos concentra la mirada ¿en dónde? Hacia afuera. Ok. Y ahí es donde tenemos que empezar a salir de la trampa, mirar más hacia adentro, mirar hacia afuera, pero con criterio, y ahí vamos a hacer una diferencia grande. Ok, César, muchísimas gracias. Bueno, César, yo antes que nada quiero agradecerte por haber estado con nosotros en el programa, de verdad. No faltaba más. Yo encantado de estar aquí compartiendo contigo, Joan, y con un anfitrión como tú, en una organización tan linda como es Ladies in TV, así que muchísimas gracias por contar conmigo.